estas claves de la tarde mirando a lo que ha ocurrido este fin de semana. Desde luego un fin de semana de esos que tienen nos tienen a todos pegados un poco a la pantalla, ¿no? En ese lapso de tiempo de unas 48 horas, la rebelión contra Vladimir Putin nació y murió. Prigozhin, jefe de Wagner, pasó de hablar del comienzo de la guerra civil a primera hora aproximadamente del sábado, a haberse marchado a Bielorrusia tras alcanzar un acuerdo con el Kremlin poquitas horas después. Insistimos, han sido solo unas horas. Lo que es cierto es que han sido las horas más tensas para el Kremlin desde que comenzó la guerra. Y aquí es interesante ver qué lecciones puede sacar la propia Rusia de lo que ha ocurrido y también qué lecciones puede sacar su amigo sin límites, ya saben, China, Xi Jinping en este caso. Hoy uno de los columnistas de Bloomberg ha hablado precisamente de ello. Parece muy interesante contarles también aquí cuáles son los argumentos que da este columnista sobre las lecciones que puede aprender Xi Jinping sobre la rebelión contra Vladimir Putin, esa rebelión tan corta. Bueno, en primer lugar, decirles quién es ese columnista. Su nombre es Ming-Xin Pei. Es un politólogo chino-estadounidense y es editor del China Leadership Monitor. Su principal conclusión en ese artículo de opinión que les digo que es tan interesante es la siguiente. Dice, Xi Jinping no puede estar contento de que su amigo Putin se haya visto debilitado con esta rebelión. Pero atención, porque puede sacar algo positivo, puede aprender bastantes lecciones de lo ocurrido. Hay que recordar también qué es lo que pasa con China y por qué se puede decir que puede aprender lecciones. Recuerden que China todavía no ha entrado en ningún conflicto por el tema de Taiwán, pero hay mucha tensión con Estados Unidos por este tema. Incluso algunos ya advierten de que podría haber esa invasión de China sobre el territorio taiwanés, e incluso desde Taiwán parece que ya se están preparando un poco para ello, y Estados Unidos lo mismo. Bueno, volvemos a la columna de opinión que es tan interesante y que habla sobre las lecciones que puede aprender Xi Jinping al respecto de esta rebelión de Wagner contra Putin. El columnista empieza haciendo una reflexión. ¿Quién es más fuerte, el ejército de Rusia o el de China? Y en este sentido dice que el Estado chino es mucho más fuerte. Por ejemplo, China, dice este columnista, no necesita de un ejército privado que pueda dar la señal de que el ejército estatal no es suficiente y de que no tiene ese famoso monopolio de la violencia tan importante, pues por ejemplo en estos países. Dice el columnista que China jamás permitiría que existiera algo parecido a Wagner en su país. De hecho, si miramos a los datos, China, por ejemplo, destina 4 veces más presupuesto a la defensa que Rusia y tiene el doble de soldados activos. Bueno, también es verdad que tiene la población más grande del mundo, junto con India, con lo que el factor número de soldados pues también es algo con lo que evidentemente va a ganar China. Pero ya no es cuestión de cifras. El columnista también habla de las diferencias que radican también en la forma de poder que tiene el Kremlin y la que tiene el Partido Comunista Chino. Nos dice que este último tiene más poder, un poder mucho más institucionalizado y más directo, frente a un poder más centrado en la persona, más personalista en el caso de Putin. El columnista de Bloomberg también nos dice que realmente el partido de Vladimir Putin, partido llamado Rusia Unida, solo funciona casi como una máquina electoral, insisto, opinión del columnista. El poder del partido gobernante sobre el ejército, además, también parece bastante más palpable en China que en Rusia, según su opinión. El ejemplo que nos da en esta columna de opinión, insisto, es que el partido de Putin apenas tiene presencia en el ejército ruso, mientras que el Partido Comunista Chino tiene una rama en cada una de las unidades del Ejército de Liberación, que es el ejército chino. Bueno, aquí tienen las diferencias, ¿no?, que hay entre Rusia y China, en términos más militares, y por qué puede no ser tan fácil pensar que algo así puede ocurrir en el caso del gigante asiático, aunque ya saben que aquí ahora, insisto, China no está metida en ningún conflicto de este tipo, pero desde luego que el mundo entero sigue expectante por lo que pudiera ocurrir en Taiwán. Estados Unidos, se lo contábamos aquí, incluso había creado un comité en el Congreso para pensar qué podía suceder y para adelantarse e intentar también calcular qué es lo que podía ocurrir si China finalmente acababa invadiendo Taiwán. Pero bueno, vamos otra vez a volver al columnista, al artículo de opinión. El columnista de Bloomberg también nos habla de los 3 riesgos que emergen de lo que ha ocurrido en Rusia este fin de semana y que a Xi Jinping le pueden servir para aprender lecciones sobre lo que puede pasar en su país. El primero, asegurar la lealtad política del ejército chino, sobre todo de los altos comandantes. ¿Y qué ha hecho Xi Jinping hasta ahora, en la década que lleva ya en el poder? Pues, por ejemplo, nada más tomar el poder de la Comisión Militar Central en el año 2012, a finales, lanzó una campaña anticorrupción donde echó a más de 100 altos comandantes militares en 5 años. Segundo gran riesgo del que puede aprender Xi Jinping, según
este artículo de opinión. Cuidado con las rivalidades dentro del propio ejército. Y es que, claro, aquí el columnista también advierte de lo siguiente. Dice, ¿hasta qué punto lo ocurrido con Prigozhin se debe a una mala coordinación y a una mala logística dentro de lo que son los soldados que van directamente a luchar a Ucrania? También dice, ¿hasta qué punto pudo Vladimir Putin haber solucionado antes esa enemistad que parecía haber entre el Kremlin y Wagner? Si lo hubiera hecho, ¿esto se hubiera evitado? Bueno, y por último, el columnista también insiste en que lo ocurrido con Prigozhin es una especie de recordatorio para Xi Jinping de que el nacionalismo es un arma de doble filo. Claro, es verdad que el líder chino ha ganado el apoyo público en parte como un defensor duro de esos reclamos territoriales respecto a China y especialmente respecto a la isla de Taiwán. Sin embargo, es verdad que esa retórica de lobo guerrero también genera expectativas que pueden ser difíciles de cumplir, según este columnista. En definitiva, lo que hace Mi Jinpei en este artículo de opinión es insistir en que lo que ha pasado con Putin y Prigozhin no puede ser algo bueno para Xi Jinping, porque al final supone debilitar a su aliado en plena tensión con Occidente, pero a su vez cree que esto a Xi Jinping le puede servir para aprender lecciones que pueda tener que tener aprendidas en el futuro si es que acabamos teniendo pues esa invasión de Taiwán por parte de China. Vamos ya a la segunda clave de esta tarde. Una clave que tiene que ver con el petróleo. Ya saben que quedan solo unos días para que comience el mes de julio y por tanto para que comience el esperado recorte de producción de Arabia Saudí. Recorte de producción unilateral, recuerden. Ese 10% de recorte que anunció hace unas semanas, como les digo, de manera individual completamente, sin contar con la OPEP, con el fin de intentar disparar de nuevo el precio del crudo. Que por cierto, vamos a echar un vistazo a cómo está ahora mismo el precio del crudo para ver y contextualizar bien esta noticia. Ahora mismo tenemos al Brent con una caída del 0,14, 73,75 ahora mismo dólares el barril, y el West Texas cae un 0,32 hasta los 68,94 dólares. Bueno, como ven, el petróleo todavía en el caso del West Texas por debajo de los 70, Brent ligeramente por encima de los 70, pero ahí lo están viendo, que no ha conseguido apuntalar Arabia Saudí ni la OPEP con ese recorte de producción de crudo, apuntalar el precio del petróleo. Ya saben que aquí les hemos hablado mucho sobre si los países de la OPEP cumplen o no con la promesa de recortar la producción. Cuando dicen vamos a recortar tanto, ¿realmente lo recortan o no lo hacen? Bueno, Arabia Saudí es verdad que es de los que cumple con esas promesas de recorte de petróleo. Y eso, bueno, pues es precisamente lo que se espera, que entonces, tal y como prometió hace unas semanas, la producción de Arabia Saudí pase de los 10 millones de barriles diarios que produce ahora a 9 millones de barriles cada día. Y hoy hay una reflexión bastante interesante que ha hecho el periodista Javier Blas, especializado en mercado petrolero, y es, por ejemplo, vale, Arabia Saudí va a recortar la producción de crudo, pero la producción del petróleo que iba ¿para quién? Es decir, ¿dónde se va a notar ese recorte de producción de crudo? ¿En el petróleo que manda Arabia Saudí a China o en el petróleo que manda Occidente? Bueno, aquí el periodista dice que sobre todo parece que el mayor impacto de esa reducción de petróleo se va a sentir en Occidente, en Estados Unidos y en Europa, y que eso es una táctica que Arabia Saudí, en este caso, ya ha utilizado anteriormente y que le ha funcionado para disparar el precio del crudo. Tiene una explicación muy sencilla esto. Estados Unidos tiene que notar que la producción del crudo está bajando porque sería una de las mejores maneras para que el mercado, los traders lo noten y así el precio se dispare. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Aquí entra en juego el funcionamiento del mercado petrolero de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Washington publica datos de reservas de petróleo, de importaciones de crudo, cada semana. Es decir, que a la mínima que Arabia Saudí le venda menos petróleo a Estados Unidos, eso va a salir en las cifras en un lapso de tiempo de 7 días, una semana. Es decir, va a haber información, no a tiempo real, pero con un lapso de 7 días de lo que está ocurriendo en el mercado petrolero y de si Arabia Saudí finalmente sí que baja esa producción y por tanto exportación a Estados Unidos. Sin embargo, claro, si se lo hace a India, si le baja la exportación a India o a China, ya pues que tenga suerte intentando que haya constancia de ello en algún sitio, porque estos dos países no publican ninguna cifra oficial al respecto de estas importaciones de crudo y menos semanalmente. Claro, los traders, los que manejan el mercado, escudriñan esas cifras todas las semanas, se las miran, se las releen, se las estudian, se las saben. Y si la información llega a estas cifras
llega por tanto a los traders y por tanto también al precio del petróleo, se puede esperar que esta vez, si los traders ven que efectivamente esa promesa se ha traducido en realidad, porque las cifras de Washington así lo sugieren, ¿por qué no va a empezar a subir el precio del petróleo cuando la oferta está bajando? Efectivamente, y lo estamos viendo en esas cifras semanales, en el caso de Estados Unidos. Una táctica, por cierto, que ya ha utilizado Arabia Saudí en el pasado y que le funcionó, Javier Blas cuenta que se usó hace 6 años, en el año 2017, que ahí Arabia Saudí apuntó directamente a Estados Unidos para reescribir la narrativa que había en el mercado entonces. En mayo de ese año, ahora van a ver ustedes un gráfico, en mayo de ese año, el ministro de Arabia Saudí de Energía avisó al mercado de que los envíos de crudo a Estados Unidos iban a caer las exportaciones. Mes de julio de ese mismo año ya se habían desplomado esas exportaciones, esos envíos de crudo a Estados Unidos desde Arabia Saudí, a un mínimo de 30 años. Y desde el día de mayo en el que habló el ministro saudí advirtiendo de la bajada de exportaciones hasta finales de año, el West Texas, lo están viendo ahí ustedes en pantalla, subió un 20%. Funcionó. A Arabia Saudí le salió bien la jugada. Ahora habrá que ver si vuelve a funcionarle o no. Es verdad que Javier Blas cuenta también que ahora Estados Unidos no depende tanto del petróleo saudí como entonces. De hecho, dice que a mediados de 2017 Estados Unidos le compraba 1 millón de barriles diarios a Arabia Saudí y que ahora solo le compra medio millón, es decir, la mitad. Pero aún así, el experto insiste en que es la mejor oportunidad que tiene Arabia Saudí para apuntalar los precios del petróleo. Claro, dice, ahora tras el recorte de producción va a tener unos 6 millones de barriles para exportar. ¿Y la mayor parte de dónde va? A Asia. Es decir, que cualquier recorte tiene pinta de que donde se va a sentir, donde se va a ir es a Occidente, a Estados Unidos y a Europa. Y que por eso, porque precisamente en Estados Unidos los datos de importación de crudo salen de manera tan rápida, semanalmente, y son tan observados por el mercado, que parece algo evidente, ya funcionó en el pasado, veremos si funcionará de nuevo, que esto puede tener desde luego un impacto significativo en los precios del petróleo. Veremos si es la estrategia definitiva que necesita Arabia Saudí para que se lo crean, para que el mercado se crea que está reduciendo esa producción de crudo y que sin tanta oferta el precio tiene que subir. O no, veremos, porque al final recuerden, los expertos todos nos dicen, va a haber recesión, va a haber una especie de soft landing, pero va a haber recesión y este semestre, este segundo semestre, va a ser un semestre de cambio, de transición. Lo que vamos a ver en los próximos 2 años va a ser una economía mucho más rezagada. Claro, en un momento o en una situación como esta, ¿de verdad tiene que haber demanda como para que los precios del crudo suban tanto como quiere Arabia Saudí? Pues esa es la incógnita que tenemos en el mercado del petróleo, que veremos, pues bueno, si se resuelve en los próximos meses, cuando veamos ya esas cifras actualizadas de importación de petróleo de Arabia Saudí a Estados Unidos y veamos cómo están cayendo. Vamos con la última clave de esta tarde, porque atención, que es de las más interesantes. Hace ya meses que comenzó, ya saben, la crisis bancaria por la caída de Silicon Valley Bank, un banco con mucho peso en el mundo tecnológico y que de hecho, pues bueno, ahí tiene su nombre, ¿no? Silicon Valley Bank viene de Silicon Valley, esa zona de Estados Unidos donde están la mayoría de empresas tecnológicas o de donde surgen muchas startups tecnológicas. Y es que, bueno, muchas empresas de Silicon Valley Bank, muchos clientes de Silicon Valley Bank tenían muchos millones en sus depósitos. Y si no salía el gobierno a rescatar esos depositantes que tenían unos depósitos o un dinero en esos depósitos por encima de los $250.000, que hasta entonces era el nivel que estaba protegido, a partir de entonces, es decir, desde $250.000 hacia arriba, todo el dinero estaría desprotegido. Claro, todas esas grandes tecnológicas de Silicon Valley que tenían su dinero en Silicon Valley Bank, tenían problemas, desde luego. Pero al final, la FDIC, ya saben, ese organismo, la Corporación de Seguros de Depósitos de Estados Unidos, salió a su rescate en un movimiento histórico, devolvió el dinero a todo aquel que tuviera un depósito en el banco de Silicon Valley Bank, por encima de los $250.000. Todo el mundo estaba protegido. Pero hasta ahora había un misterio sin resolver. ¿Quiénes eran las grandes tecnológicas que tenían sus millones depositados en Silicon Valley Bank? Y, por tanto, ¿quiénes eran las que estaban en peligro?
para que el gobierno saliera a rescatarle. Pues ahora Estados Unidos la ha liado. Concretamente, la FEDIC ha sido la que la ha liado. La Agencia de Corporación de Seguros de Depósitos ha mandado por error un documento donde se desvela con mucho detalle quiénes eran los depositantes más grandes de Silicon Valley Bank, y los desvelan con nombres y apellidos. Lo mejor de todo, que la FEDIC le ha pedido a quien se lo ha filtrado, a Bloomberg, que insisto es a quien se lo ha filtrado por error, que destruya la información y que no comparta la lista de depositantes de Silicon Valley Bank, porque dice que había que mantener en secreto, no público, obviamente, algunos detalles de ese documento que dicen incluían información financiera o comercial confidencial. Bueno, Bloomberg ha publicado el documento y aquí lo tienen, lo van a ver ahora. La decisión que tomó Estados Unidos como excepción de riesgo sistémico y que Biden calificaba como la solución para proteger a los trabajadores estadounidenses y a las pequeñas empresas, ahí lo están viendo, realmente ha servido para proteger a los gigantes, a las grandes tecnológicas que eran clientes, que eran depositantes en Silicon Valley Bank. Curiosa también echar una mano del pasado, ¿no? Y también de las declaraciones del jefe de la FEDIC, de Martin Gruenberg, que dijo que el rescate a los depositantes de Silicon Valley Bank realmente servía para cubrir a pequeñas y medianas empresas. Es verdad que también dijo que había grandes depositantes y que, por ejemplo, el top 10 de depositantes tenían 13.300 millones en depósitos del banco. Pero este nuevo documento demuestra que además de las pequeñas startups y empresas que estaban empezando, Silicon Valley Bank realmente era el banco de los gigantes de la industria, algunos de los cuales hasta ahora habían mantenido esa relación, por cierto, con Silicon Valley Bank en secreto, pero ahora se ha desvelado. De hecho, en ese documento se constata cómo empresas como Roku, Circle Internet Financial o Bill.com sí tenían mucho dinero en los depósitos del banco. Empresas, por cierto, estas tres, que ya lo habían anunciado previamente, pero aquí se constata exactamente cuánto dinero estaba en juego. Por cierto, entre estas tres tenían 4.500 millones de dólares en los depósitos de Silicon Valley Bank, que en el caso de que no se hubieran protegido esos depósitos por encima de los 250.000 dólares, pues ya se pueden imaginar, todas estas empresas, grandes tecnológicas, habrían visto como 4.500 millones de dólares se esfumaban. Pero hay empresas nuevas de las que no se sabía nada sobre esa relación con Silicon Valley Bank, que podrían haber perdido todo ese dinero, pero que al final no, por el rescate del gobierno. Por ejemplo, Intrafi Network, una empresa menos conocida que da servicios de depósitos a instituciones financieras. Irónicamente, esta empresa tenía 410 millones de dólares en los depósitos de Silicon Valley Bank. Lo curioso, que anteriormente en un comunicado la empresa dijo que no tenía nada de su dinero en este banco y que tampoco era cliente de Silicon Valley Bank. Sin embargo, claro, 410 millones de dólares es muchísimo dinero, para que se hagan ustedes una idea. Si tenemos en cuenta que los depósitos que sí que se cubren son los que tienen hasta 250.000 dólares en los depósitos, esos 410 millones representan los fondos de casi 2.000 depositantes que sí estaban asegurados cuando Silicon Valley Bank colapsó, es decir, depositantes con menos de 250.000 dólares. Bueno, pues ahí lo tienen. La filtración por error de la propia FEDIC de Estados Unidos a Bloomberg, una filtración que han pedido que destruyan y que Bloomberg, pues a la vista está, no ha hecho caso de esa petición desde Estados Unidos. Una filtración que demuestra que, al contrario de lo que dijo Biden, de que es verdad que, hay, o al menos eso decía el presidente de los Estados Unidos, que este rescate iba más bien dirigido a ciudadanos, a trabajadores estadounidenses y también a pequeñas empresas, a quienes verdaderamente han salvado son a las grandes tecnológicas de los Estados Unidos que estaban como clientes, como depositantes en esos, como les decíamos, en esos depósitos de Silicon Valley Bank, el primer banco en colapsar en Estados Unidos en esta última crisis bancaria. Acabamos ya las claves de la tarde, quedan 5 minutos para que abra